Bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el diseño del software del libro. Mi nombre es Johnny Franz Gallegos Mendoza y soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Software en la Universidad La Salle, en el segundo semestre. Bien, fundamentos del diseño del software. Este se divide, hay dos tipos, o bueno, dos etapas. El diseño arquitectónico es que es menos exhaustivo, más simple, que básicamente es descomponer y organizar. Bien, o sea, el software lo descompone y lo organiza en componentes. Básicamente que esta vendría a ser la arquitectura. Más adelante vamos a hablar de esto. El diseño detallado describe el comportamiento específico de los componentes. O sea, este es más exhaustivo y más cuidadoso. Existen diferentes técnicas para poder llevar a hacer estas dos etapas. Como primer punto tenemos la abstracción. Básicamente dice olvidarse de la información. ¿A qué se refiere esto? Nos olvidamos de la información de los componentes para tratarlos a todos como igual. Y así que sea más fácil para nosotros. Acoplar y cohesión. Acoplar se define como la fuerza y las relaciones entre los módulos. O sea, qué tan relacionados están los módulos, qué tanta relación tienen, si tienen relación o no. La cohesión es la relación que existe entre los módulos. Bien, está definida como cómo los elementos se componen y cómo están relacionados, o sea, la composición de estos. Descomposición y modulación. Bien, como su nombre lo dice, descompone el software en partes más pequeñas e independientes. Obviamente esto nos ayuda un montón. Generalmente la meta de poner diversas funcionalidades o responsabilidades en diversos componentes. Encapsulación. Bien, esto se refiere a ocultar información. O sea, empaquetan los elementos y los detalles internos de una abstracción. Estos hacen los detalles inaccesibles, o sea, aseguran la información. Separación de interfaz. Define un componente a través de su interfaz gráfica. O sea, como dice en el libro, a ver, implica definir un componente especificado con un interfaz público, a partir de los detalles de cómo se observa el componente. Bien, desahogo. Esto básicamente es como una comprobación. Asegura que el sistema de abstracción se hizo de manera correcta. Como segundo punto tenemos las cuestiones clave del diseño del software. Esto, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar truquitos, cosas que no nos vamos a tener que olvidar jamás al momento de diseñar el software. En este punto nos ayuda a entender cómo dividir, organizar y construir paquetes de software. Dentro de estos tenemos algunas de las siguientes llaves. Concurrencia se refiere a cómo descomponer el software en procesos, tareas, hilos de reparto y que se conserve la sincronización de los procesos. O sea, hacerlo bien, que no cortemos del todo al momento de descomponerlo. Distribución de componentes, cómo integrar cada parte del software con el hardware necesario. Esto es muy importante, creo yo, porque si le ponemos un software inadecuado a un hardware, obviamente podemos malograr la máquina o malograr todo el software. Dirección del error y de excepción y tolerancia a fallos. Esto básicamente nos ayuda a prevenir los fallos. Yo creo que es como un mantenimiento al software. Nos ayuda a prevenir los fallos que pueda haber, repararlos, etc. Interacción y presentación. Se refiere a la forma de mostrar y organizar las interacciones con los usuarios y la forma de documentarlos. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Nos ayuda a ver, mientras el software sea eficaz y fácil de usar para un usuario,
vaya la redundancia, este va a tener éxito. Mientras, y si el software es muy eficaz, pero para el usuario se le hace muy difícil usarlo y tiene que leer un manual de 50 hojas, lamentablemente el usuario no va a comprarlo, no va a usarlo, porque posiblemente haya software mucho más fáciles, tal vez sean menos ineficaces, un poco, pero son mucho más fáciles de usarlos. Los usuarios siempre van a buscar facilidad al momento de usar el software. Entonces, al momento de diseñar el software tenemos que pensar como el usuario. Tenemos que tener claro que el usuario no sabe cómo es que se usa nuestro software, qué es lo que tiene. Entonces, todo tiene que ser muy detallado y preciso. Estructura y arquitectura del software. Es una descripción de los subsistemas y de componentes de un sistema de software y de las relaciones que hay entre ellos. Bien, en este punto vamos a hablar. Bien, la arquitectura del software básicamente es una descripción de los subsistemas y de los componentes de un sistema de software y de las relaciones que hay entre ellas. La arquitectura procura definir la estructura interna, o sea, según un diccionario en inglés en Oxford, la manera de la cual se construye o se organiza algo, del software que se resulta. Como siguiente punto tenemos a el análisis y evaluación de la calidad del diseño del software. En este punto ya estamos verificando que el software esté saliendo bien para venderlo. Esta parte es muy importante porque asegura la calidad del proceso del diseño. Se utilizan métricas que permiten estimar de manera cuantitativa varios aspectos del tamaño. Estructura de la misma calidad del software. Estos pueden ser estructurados u orientados a objetos. Bien, en los estructurados son diseño de medidas orientada a funciones. La estructura del diseño obtenida sobre todo con la descomposición funcional, representando generalmente como una carta de estructura, a veces llamada un diagrama jerárquico, en la cual varias medidas pueden ser computadas. En la segunda, orientadas a objetos, la estructura total del diseño representa a menudo como diagrama de clase, en el cual varias medidas pueden ser computadas. Las medidas en las características del contenido interno de cada clase pueden también ser computadas, como ya dije. Bien, como penúltimo punto tenemos notaciones del diseño del software. Generalmente son gráficas y permiten modelar en un diagrama la propuesta de diseño. Entre ellos están los diagramas de clases y objetos de componentes, lenguajes descriptivos, diagramas de componentes, tarjetas de colaborador y de responsabilidad de la clase, diagramas de despliegue, diagramas de entidad, lenguaje descriptivo, diagrama de la estructura, estructura de cartas. Bien, aquí vamos a hablar sobre las descripciones del comportamiento, visión dinámica. Las siguientes notaciones y lenguajes, algunos gráficos y otros textuales, de las que les voy a hablar en un momento, se utilizan para describir el comportamiento dinámico del software y de los componentes. Muchas de estas notaciones son útiles, pero no exclusivamente durante el diseño detallado. Dentro de estas tenemos el diagrama de actividad, muestra el flujo de control de la actividad, diagrama de colaboración, muestran las interacciones que ocurren entre un grupo de objetos, organigrama de datos, muestran los flujos de datos que hay entre un sistema y los procesos, tablas y diagramas de decisión, organigramas, diagramas de secuencia, muestran las interacciones entre un grupo de objetos, transiciones de estado y diagramas de carta de estado, lenguajes lenguajes formales de especificación y lenguajes de diseño de pseudocódigo. Bien, básicamente es esto.
Como último punto tenemos las estrategias y métodos del diseño del software. Como su nombre lo dice, eh, bueno, permiten dirigir el proceso de diseño. Las estrategias en términos generales y los métodos deben ser específicos. Aquí se inicia la aplicación del paradigma divide y vencerás. El proceso de refinamiento se define también si se va a utilizar el diseño estructurado y orientado a objetos o basado en componentes. Existen varias estrategias generales para ayudar a dirigir el proceso de diseño. BAT04, TUMAR, etc. Contrario a las estrategias generales, los métodos son más específicos y sugieren y proporcionan generalmente un sistema de notaciones que se utilizarán con el método. Bien, en las estrategias generales tenemos algunos ejemplos citados, como el BAT04, C12, Free83. En diseño estructurado orientado a función, tenemos BAT04, DOR02, VLC 6S4, Free83. Y en diseño orientado a objetos, de nuevo el BAT04, C16, DOR02, versión 1, Free83. Numerosos métodos de diseño de software basados en objetos han sido propuestos, como los que ya dije. Otros métodos son interesantes pero menos aprovechados. Pueden ser formales y rigurosos como el BAT04, la versión C18, DOR02 versión C5, Free83, May97, y métodos transformacionales como el PFL98 versión C2. Bien, esto sería todo. Hemos hablado sobre el segundo capítulo del SWIBO, que es eh, diseño del software. Bien, soy Johnny Franz Gallegos Mendoza y eso es todo. Gracias.